Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Los Invictos. Kael estaba sentado en la ladera de una colina desierta, con los ojos brillando con un tenue azul luminoso mientras observaba cómo el viento levantaba nubes de polvo sobre el páramo. Su corto cabello negro se rizaba ligeramente en las puntas, agitado por la ráfaga. Bajo un tenue sol rojo, la tierra se extendía del color de la sangre seca. Un mundo estéril. Sin agua, sin vegetación, sin rastro de que algo hubiera vivido allí. Y él llevaba 5 años varado en ella. Cal, nuestro mundo se ha derrumbado. Alzó la cabeza hacia el sol carmesí, y algo en aquella frase le resultó absurdamente familiar. Detrás de él reposaba una pequeña nave, cuyo casco era una curva impecable de metal pulido que reflejaba la luz sin una sola junta. Un emblema en forma de O, marcado por 3 líneas verticales, estaba estampado en su superficie. La voz pertenecía a la IA de la nave. Cuando Kael abrió los ojos por primera vez, se encontró dentro de la cámara de incubación de la nave. La IA casi lloró de alegría, jurando lealtad y revelándole su nombre. Kael. 7. Su tono se volvía más agudo con cada palabra, y Kael podía sentir el fervor concentrado en la cadencia de la voz de la máquina, como si el acero mismo estuviera ardiendo. Cal, eres el heredero del gran emperador Argyle. Tras la muerte de nuestro rey a manos de un cobarde, el trono de Viltrun pasó a tus manos. Debes guiar a nuestro pueblo y continuar con la voluntad de tu padre. Prende fuego al universo. Conquístalo todo. Kael apoyó un codo en la rodilla y se llevó la palma de la mano a la frente. La miserable IA había estado repitiendo el mismo discurso desde que despertó en este cuerpo, y la imagen de belicista sanguinario lo dejaba sin palabras. Saiyajin de DC, básicamente. Siempre obsesionados con matar, 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 con la emoción del combate. Comprendió la verdad en el instante en que escuchó el nombre de Kal-El. Había transmigrado al universo DC, y peor aún, al mismísimo Superman. En casa, ¿quién no conocía la leyenda? El hombre del mañana. El reportero más rápido de Metrópolis. Clark Kent. El primer superhéroe jamás creado. Aunque Kael había leído pocos cómics en su vida anterior, el personaje había sido adaptado al cine tantas veces que era imposible no reconocerlo. Excepto que no era kryptoniano. Era viltrumita. Y la nave había fallado en algún punto, sin aterrizar en una tranquila granja a las afueras de Smallville, estrellándose en cambio contra esta roca olvidada por Dios. 10. Kael se puso de pie, levantó los talones ligeramente y flotó hacia arriba sin esfuerzo. Quedó suspendido a 3 metros del suelo. Volar le llegó como un instinto, algo grabado en sus huesos. Y en cuanto a la fuerza, las rocas de este mundo bien podrían haber sido de papel. Visión térmica, sentidos agudizados, aliento congelante. Esas habilidades se negaban a aparecer por mucho que se esforzara por conseguirlas. Lógicamente, un kryptoniano obtenía poder de un sol amarillo y debería haber sido débil bajo uno rojo. 3. Sin embargo, había vivido bajo esa luz carmesí durante 5 años, y sus habilidades no hacían más que aumentar, lenta pero constantemente. Quizás las reglas de este cosmos simplemente eran diferentes. Recordaba vagamente que tanto DC como Marvel habían abierto sus multiversos hacía mucho tiempo. Cualquiera que fuera la razón, allí en el vacío, mientras no hiciera nada imprudente, su vida ya no corría peligro. Un haz de luz parpadeó sobre el casco y lo envolvió. La voz de la IA, puramente mecánica, se tornó cada vez más reverente. El difunto rey lo creía. Los datos que he registrado lo confirman. Tú eres el destino que Viltrum ha esperado durante 10.000 años para ver. Mira tu cuerpo. Solo tienes 15 años. Entre un pueblo que vive miles de años, apenas eres más que un bebé. Y, sin embargo, sin prueba alguna, sin un solo duelo a muerte, ya has superado a la mayor parte de nuestros guerreros adultos. En el universo venidero, ninguna fuerza podrá oponerse a ti. Te convertirás en Invencible 3. Trag entró en el palacio vacío, con el cráneo del difunto rey entre sus manos. Tras la caída de Argyle ante la espada del asesino, el trono de Viltrun se sumió en la oscuridad. Nadie recordaba cuántos años habían durado las purgas, cuántas generaciones de guerreros se habían destrozado entre sí en el silencio de un imperio sin líder. De aquella larga locura, una figura se alzó, con todas las demás yacían bajo sus botas. Trak. El señor regente. Incluso ahora, tras gobernar su planeta natal durante miles de años, su fuerza no había disminuido.
Planetas enteros podían abrirse bajo sus puños. Jamás dudó de que cualquier cosa que se atreviera a oponerse a su pueblo podría ser destruida por su sola mano. Y aún así, incluso Trag había alcanzado el límite de su propio poder. La plaga que asolaba el planeta natal no podía con la fuerza de ningún guerrero. Más de 1.000 millones de Viltrumitas habían ido desapareciendo, generación tras generación, cuerpo tras cuerpo, hasta que quedaron menos de 50. El imperio había extendido su influencia demasiado lejos para abarcar demasiado poco. Mundos que antes controlaba con mano de hierro ahora pendían de sus pies, y el juramento que había hecho, de recuperar el linaje real, sonaba cada vez más vacío con el paso de los siglos. Aunque en los rincones más recónditos de su mente, ese fracaso le había proporcionado algo parecido al alivio. Levantó el cráneo del difunto rey y se quedó mirando las cuencas vacías. Majestad. Su heredero no ha dejado rastro. Puede que la peste ya haya borrado del universo el último vestigio de su sangre. Dejó la calavera sobre su pedestal y fijó la mirada en el trono. Quizás sea el momento. Trag caminó lentamente en círculo alrededor del gran asiento, estudiando los grabados de su respaldo. Los diseños eran antiguos, mucho más antiguos que él. Los nudos de los conquistadores se superponían a otros nudos. En el centro del diseño, su mirada se detuvo en una sola marca en relieve. Un pequeño círculo que no se parecía a nada a su alrededor. Lo presionó. Una tenue luz azul emanaba de la cúpula del palacio y se concentraba en el aire ante él. La imagen de un barco. El hilo de su trayectoria trazado con líneas luminosas sobre un mapa estelar. Había estudiado el lenguaje de las estrellas el tiempo suficiente como para reconocerlo a simple vista. Sus nudillos golpearon una vez el brazo del trono. Por primera vez en muchos siglos, Trag vaciló. ¿Qué enterró a Argal en el centro de su propio poder? La ciencia del antiguo imperio en su apogeo. Oh. La idea llegó con el peso de un veredicto. ¿O acaso sabía que la muerte se acercaba y ocultó aquí el rastro de su sucesor? Se quedó mirando la pequeña nave resplandeciente y descubrió que no podía ignorarla. Los pasos resonaron en la sala del trono. Un Viltrumita tuerto entró con una fila de soldados a sus espaldas. Su porte era firme y sus armaduras estaban recién limpias para la misión que los había llevado tan adentro del palacio. Lord Regente. Nolan está listo para partir hacia el mundo asignado. Nos faltan guerreros. Él sigue siendo el mejor de todos. La voz del general tuerto se fue apagando cuando su mirada se posó en la proyección. ¿Qué carta estelar es esa? Trag tomó su decisión en el lapso entre dos latidos. Se giró para mirarlos a ambos. General Kret. Nolan. Llegan en un momento oportuno. Puede que sea un mensaje del difunto rey. Hizo un gesto con la mano en el aire. La grabación comenzó a reproducirse. La voz que habló no era la de un cadáver, sino la de un rey. Medida. Con el peso particular de un hombre que había dado órdenes durante tanto tiempo que la urgencia se había desgastado en su garganta. Envié a Cal a la colonia Beltarit para que comenzara su entrenamiento. La nave nunca llegó. Nuestros rastreadores siguieron la ruta y no encontraron nada. Ni restos. Ni señal. Ni cuerpo. En algún punto del trayecto se encontró con algo de lo que no tenemos constancia. Una anomalía espacial. La trayectoria de vuelo simplemente termina. Una pausa. Está vivo. De eso estoy seguro. El heredero de Viltrum no desaparece sin dejar rastro. Ha sido redirigido. Encuentra la anomalía. Sigue el rastro. Encuentra a Cal. Un silencio se apoderó de la sala del trono como el polvo. Craig fue el primero en recuperarse. Se acercó a la proyección y trazó la trayectoria de vuelo con un dedo, con los ojos entrecerrados con la concentración de un viejo estratega. El barco perdió contacto a mitad del trayecto. La ruta deja de actualizarse aquí. Pero el destino original se conserva en el mapa, al igual que el punto donde se interrumpe el rastro. Su voz se mantuvo firme, pero Trag percibió el temblor subyacente. Siglos de lenta extinción, de ver cómo el linaje de los dioses se reducía a la nada, habían forjado un hambre insaciable en cada superviviente. La esperanza de un heredero real no era poca cosa. Una vez juré que encontraría la sangre del difunto rey, dijo Trag. Las palabras le resultaban extrañas en la boca. No dejó que ninguna llegara a su rostro. El destino ha decidido recompensar el trabajo. Hizo un gesto. El mapa se fue acercando, y los hilos de luz se estrecharon hasta concentrarse en un solo punto. Un pequeño mundo solitario en su propio sistema. Océanos. Atmósfera. El inconfundible resplandor de un planeta vivo bajo un sol amarillo.
Trax se volvió hacia el soldado que aún no había hablado. Nolan permanecía firme. Alto. Disciplinado. El bigote afilado bordeaba su mandíbula, el cabello oscuro recogido en un moño de guerrero. Sus ojos reflejaban la inquieta certeza que solo los verdaderamente fuertes poseen. De entre todos los guerreros que quedaban en el imperio, este era el que los demás habían aprendido a respetar sin necesidad de que se lo pidieran. Lo llamaban el Grande. En Viltrum, esa palabra no se pronunciaba a la ligera. Nolan. Has ganado más honores para el imperio que ningún otro soldado de tu generación. Eres el mejor de los que quedan. Pronuncian tu nombre como si fuera grande, y pocos en nuestra historia lo han merecido. Trax señaló el planeta. Tómala. Manténla en manos del imperio. Busca la nave. Encuentra a Cal. Encuentra a nuestro emperador. La respuesta de Nolan fue una sola palabra dura. 1. Prometo. Las puertas se cerraron tras los soldados, dejando a Traga solas con la proyección y la calavera. Permaneció inmóvil durante un largo rato. Un viaje de entrenamiento que terminó en silencio. Una anomalía sin registro en toda la historia del imperio. Un niño que el difunto rey se negaba a creer que pudiera morir sin más. Aflojó el puño que, sin darse cuenta, estaba apretando. Todo lo que había hecho a lo largo de estos siglos había sido por el futuro de la raza. El trono. Las purgas. Las guerras libradas en media galaxia. Nada de ello por sí mismo. Si este niño era realmente lo que Argalla afirmaba, entonces que venga. Que se mantenga firme en este palacio por su propio poder. Que mire a los ojos del Lord Regente y los sostenga. Que demuestre si portaba la voluntad de Viltrum, o si simplemente era un niño con la piel equivocada. Track levantó el cráneo una vez más y lo sostuvo a la altura de sus ojos. Majestad dijo en voz baja. Pronto lo sabremos. Pregunta rápida. ¿Qué opinas de la funda? ¿Encaja? 1. Comentario. 7 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Tierra. Tierra. Kael apoyó la palma de la mano plana contra el suelo. El polvo se removió. Partículas sueltas y fragmentos de roca se elevaban de la superficie sin la acción del viento, subiendo y bajando al ritmo pausado de su respiración, como si el mundo muerto mismo hubiera aprendido a inhalar. Lo rodeaban en un círculo tenso y tembloroso, sin responder a nada más que a su atención. Extraordinario. La voz de la IA tenía ese brillo particular que reservaba para momentos como este, cuando los datos se negaban a comportarse como se esperaba. Nada en la historia registrada de Viltrum documenta algo comparable. Tu cuerpo proyecta un campo invisible. Parece transformarse según tu intención. Campo biológico, dijo Kael. Mantuvo la voz firme, pero su pulso se aceleró. No se lo esperaba. No allí, bajo un sol rojo, sin rastro de radiación amarilla que alimentara el proceso. Y sin embargo, ahí estaba, respondiendo al pensamiento con la misma precisión con la que una mano responde a un nervio. El biocampo. El superpoder más discretamente absurdo de Superman, el que hacía que la física funcionara cuando no tenía por qué hacerlo. Fue lo que le permitió sostener un rascacielos en ruinas sin que el hormigón se pulverizara bajo sus dedos. Lo que le permitió atrapar a Lois Lane en caída libre a velocidad terminal sin que la desaceleración le fracturara la columna vertebral. Spider-Man había intentado la misma maniobra una vez y aprendió por las malas cómo era la física real. El biocampo era la respuesta a la que recurrían los guionistas cuando las matemáticas dejaban de funcionar. Y, al parecer, Kael lo había desarrollado por su cuenta. Los Viltrumitas estándar poseen una habilidad comparable, dijo la IA, extrayendo información de la base de datos de la nave con su habitual eficiencia. Opera mediante la manipulación de átomos de estelita. Pero la precisión que logran no se acerca ni de lejos a lo que ustedes producen. Su control es deliberado. El suyo parece instintivo. Kael arqueó una ceja. Había pasado 5 años leyendo la base de datos de la nave por falta de algo mejor que hacer. Argyle había llenado la biblioteca de a bordo con suficiente ideología de conquista como para varias vidas, claramente destinada a algún tipo de condicionamiento prenatal. Afortunadamente, el viejo emperador también había recordado que su heredero llegaría a este universo como un bebé sin cerebro, así que la base de datos también contenía un volumen considerable de ciencia real. El ADN Viltrumita otorgaba a sus portadores dominio sobre los átomos de estelita. Más aún, sus cuerpos estaban compuestos del mismo material, lo que los hacía prácticamente indestructibles en casi cualquier entorno. Esa arquitectura atómica era la fuente de todo. La fuerza, el vuelo, la tolerancia al vacío y los viajes superlumínicos cuando se esforzaban lo suficiente.
Cualquier viltrumita adulto podría destruir una luna si tuviera la motivación suficiente. La diferencia con los kryptonianos era fundamental. Un kryptoniano sin un sol amarillo era una persona común y corriente. Las capacidades de un viltrumita provenían de su interior. 1. Tu crecimiento ha sido continuo y sin límites, dijo la IA. Desde el momento en que recuperaste la conciencia en la cámara de incubación, tu rendimiento físico y tus habilidades disponibles han aumentado cada día. De sobrevivir únicamente dentro del entorno controlado de la nave, has alcanzado y hizo una pausa, como hacen las máquinas al buscar la palabra adecuada. ¿Y esto? Y aquí viene el punto de inflexión. La conquista de la galaxia se acerca cada vez más. Kael se puso de pie y se sacudió el polvo de las manos. ¿Aconsejas a tu emperador con tanta dedicación?, dijo. Te nombro ministro. Dejó a Laia recalculando si eso era un cumplido. Se impulsó desde la superficie, clavando ambas piernas con fuerza en la roca, y la atmósfera se desvaneció en una fracción de segundo. La barrera del sonido se desintegró tras él. Atravesó la atmósfera superior y continuó ascendiendo hasta que la curvatura del planeta se definió bajo sus pies como un arco nítido, roca, óxido y la tenue mancha de un cielo muerto. Se detuvo. Quedó suspendido en el vacío. Dejó que el silencio lo envolviera por completo. 5 años. Había querido marcharse desde el momento en que comprendió dónde estaba. El problema era la navegación. El sistema de guía de la nave había sufrido daños durante el accidente y no tenía forma de trazar un rumbo hacia la Tierra. Estuviera donde estuviera en el multiverso de DC, la Tierra era el eje alrededor del cual todo acontecimiento importante acabaría girando. El sistema solar existía en algún lugar de esta galaxia. Simplemente no podía encontrarlo. 5 años sin internet. Sin ningún tipo de entretenimiento. Sin otra voz humana. Nada más que las recomendaciones estratégicas del ministro y la biblioteca viltrumita sobre dominación política. 3 años de instituto, pensó. 1 año estudiando para los exámenes de posgrado. Jamás pensé que algún día consideraría el estudio académico como una actividad de ocio. Flotaba de espaldas en la oscuridad y contemplaba estrellas que no reconocía. La ironía no le pasó desapercibida. Los viltrumitas poseían una civilización miles de años más avanzada que la de la Tierra, con una esperanza de vida que se medía en milenios, y aparentemente nunca habían desarrollado ninguna forma de entretenimiento. Todos sus recursos, todas sus prioridades culturales, todas sus líneas de desarrollo tecnológico estaban orientadas a la guerra. A la conquista. A la búsqueda perpetua de algo nuevo que destruir. No me extraña que estén todos locos, pensó. Inmortalidad sin nada que la llene más que la lucha. Cualquiera se volvería loco. En la Tierra, con sus capacidades actuales, el dinero sería irrelevante. Podría vivir como quisiera. No necesitaba nada extravagante. Solo comodidad. Estabilidad. No era el tipo de persona que necesitara gobernar nada. Ajustó su ángulo y dejó que la gravedad lo arrastrara hacia abajo. El impacto abrió un cráter bajo sus pies y provocó grietas que se extendieron por la roca. Vuelve a ejecutar los gráficos estelares. El sistema de navegación sigue dañado. Sin piezas de repuesto, no puedo calcular una nueva ruta. Tendríamos que contactar con el Imperio para un cambio manual. Kael yacía en el fondo del cráter, mirando al cielo con un brazo cubriéndole el rostro. Contacta con el Imperio. Se había convencido a medias de que el Imperio se había olvidado de su existencia. ¿Acaso alguien sabía que Argalla había metido a su heredero recién nacido en una nave y lo había lanzado al espacio antes del asesinato? Si el antiguo régimen se había desmantelado y un nuevo poder había surgido en su lugar, su reaparición no sería un regreso a casa. Sería un cabo suelto. Lo consideró por un instante y luego lo descartó. No solucionaba nada. Una vibración tenue resonó en la roca bajo él. Rodó sobre sí mismo. El suelo del cráter se había fracturado a lo largo de una docena de fisuras finas durante su aterrizaje, y desde algún lugar profundo de la más grande de ellas provenía una tenue luz azul. Kael cerró el puño y lo clavó en la costura. El suelo cedió. Un pozo se abrió bajo sus pies, mucho más profundo de lo que su puñetazo debería haber provocado, hundiéndose en la oscuridad absoluta con piedras sueltas que caían por las paredes. Se apoyó en el borde del cráter y miró hacia adentro. La luz azul pulsaba desde algún lugar debajo. Lenta y rítmica. No mecánica. No mineral. Lo estudió por un momento sin bajar. El impacto no causó esto. El eje ya estaba ahí. Yo solo lo abrí. Ministro dijo, volviendo al barco. ¿Lleva el barco algún equipo de reconocimiento?
Tenemos la unidad, respondió la IA, y las compuertas del hangar se abrieron. Salió una pequeña máquina, de cabeza cuadrada, bípeda, más funcional que elegante. Puedo cargar mis procesos cognitivos y operarla de forma remota. Kael se acomodó en la cabina principal y observó a través de la señal óptica de la máquina cómo Minister la llevaba hasta el borde del cráter y la dejaba caer dentro. El descenso transcurrió sin incidentes. No se registraron lecturas anómalas. No hubo inestabilidad estructural. La máquina aterrizó en una cámara inferior y giró hacia la luz. Provenía de una esfera. O de algo que se asemejaba a una esfera. Pulsaba con una lenta luminiscencia azul y carecía de bordes definidos. Era más bien niebla que objeto, con límites difusos. Los escáneres no detectan nada, dijo el ministro. Según mis instrumentos, esa cámara está vacía. Kael frunció el ceño. ¿Alguna señal de energía? ¿Hay algo en la base de datos que se le parezca? No se han registrado lecturas de energía anómalas de ningún tipo. No existe ningún registro comparable en la historia de Viltrumita. Lo pensó durante unos 4 segundos, y luego bajó él mismo. Había pasado 5 años en esta roca. Lo que fuera que brillaba en la oscuridad debajo era lo primero verdaderamente inexplicable que había encontrado desde su llegada. El imperio Viltrumita se había expandido por una porción considerable de la galaxia y, al parecer, nunca había encontrado nada que no pudiera explicar. Las probabilidades de morir a causa de un fenómeno no clasificado en un planeta muerto cualquiera eran, razonó, aceptablemente bajas. Aterrizó en la cámara. La pequeña máquina saltó desde la pared del cráter hasta su hombro. La voz del ministro salió del altavoz. Precaución, Su Majestad. Mis sensores siguen sin registrar nada. Sea lo que sea, no interactúa con los métodos de detección estándar. Nada detectable, pero visiblemente luminoso. Ambos hechos se negaban a coexistir cómodamente. De cerca, la esfera era menos un objeto sólido que una suspensión de vapor. Una niebla azul que se enroscaba sobre sí misma, con filamentos que se extendían hacia afuera como raíces o dedos, moviéndose sin viento hacia él con algo que se parecía mucho a la curiosidad. Kael extendió un dedo. La niebla lo tocó. Advertencia. Advertencia. Coeficiente de energía anómalo. El mundo al revés. Tuvo la sensación de ser plegado en un espacio diminuto y luego desplegado en uno inmenso simultáneamente. La luz se estiraba y se curvaba. Cada superficie en su campo de visión se descomponía en su geometría componente. La voz del ministro se arrastraba, distorsionada, ralentizándose hasta frecuencias que no podía discernir. Entonces se detuvo. Él estaba en el espacio. Ante él se extendía un planeta azul. Detrás, un sol amarillo ardía con la ferocidad propia de una estrella que lo da todo a los mundos en su órbita. La radiación lo golpeó como si atravesara una puerta hacia el calor, no dolorosa pero sí abrumadora. Cada célula de su cuerpo la absorbía con una desesperación casi vergonzosa. Sus sentidos se expandieron más allá de cualquier alcance que hubiera logrado anteriormente. Bocinas de coches. Discusiones en una docena de idiomas. El crujido de la cerámica al golpear el suelo de baldosas. La cualidad particular de la luz que atraviesa los letreros de neón apilados en 3 pisos de altura. Rostros superpuestos. El golpeteo de las patas traseras de un conejo en la nieve ártica, y en un hemisferio más allá, el golpe particular de la aleta de un pingüino contra el hielo compacto. Todo el planeta, presionando a la vez. Kael cerró los ojos y se aferró. La Tierra, dijo. La máquina que llevaba al hombro se había quedado muy silenciosa. Entonces, con una voz desprovista de toda su seguridad habitual. No es posible. Abrió los ojos. Fue. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 3. Algo anda mal con esta Tierra. El impacto sacudió a Marte hasta sus cimientos. Kael impactó contra la superficie de bruces, con una mano aferrada a la cabeza, y permaneció inmóvil mientras el polvo se asentaba a su alrededor formando una lenta nube roja. El sol amarillo lo había golpeado como un muro de fuego en el instante en que cruzó a este sistema solar, y su cuerpo simplemente se había negado a soportarlo. 5 años de crecimiento constante bajo una estrella roja habían dejado a sus células en un estado de profunda inanición celular, y ahora se ahogaban en aquello de lo que habían estado privadas. Sus pensamientos se desvanecían constantemente. Cada vez que intentaba concentrarse, algo más acaparaba su atención. El olor metálico de las rocas marcianas, la frecuencia específica de la radiación solar que penetraba 3 capas de piedra, la tenue señal gravitacional de una luna que no podía ver. Sus sentidos corrían en 17 direcciones simultáneamente, arrastrándolo consigo.
La pequeña máquina se bajó de su hombro y activó el sistema de escaneo en su cabeza cuadrada, funcionando mediante sus propios instrumentos internos. Cal. La composición de este yite dentro de tu cuerpo se está expandiendo a un ritmo explosivo. Estás consumiendo la energía de la estrella más rápido de lo que tus sistemas pueden regularla. Despeja tu mente. Libera el exceso. Una serie de pitidos pequeños y metódicos siguieron mientras Minister procesaba la información sin la potencia de procesamiento de la nave. Mi capacidad analítica se ve reducida sin la conexión principal. No puedo acceder a los datos comparativos con la profundidad necesaria. Aislar el mecanismo preciso llevará tiempo. Kael había previsto algún tipo de período de adaptación. No había previsto esto. En la película, una de las pocas adaptaciones de DC que había visto, tanto Clark como Zod necesitaron tiempo para adaptarse bajo un sol amarillo. La lucha de Clark fue psicológica. Zod se adaptó en minutos, con una agudeza y una crueldad asombrosas, alineando todos sus sentidos con la precisión de un soldado entrenado. Kael supuso que se encontraría en un punto intermedio entre ambos. No había tenido en cuenta que 5 años de desarrollo celular progresivo chocarían de repente con un sol amarillo. Sus células se sentían como peces en un desierto azotado por un monzón. Habían olvidado, si es que alguna vez lo supieron, cómo dejar de beber. Muchos seres con fisiología anómala absorben energía estelar a través de lo que los registros antiguos denominan un disco solar, dijo el ministro con voz firme y pausada, claramente diseñada para tener algo que seguir. Los viltrumitas abandonaron ese mecanismo hace mucho tiempo, optando por extraer directamente energía cósmica ambiental mediante la absorción estelar. La vía anterior está poco documentada. Es posible que su estructura celular se asemeje a un disco solar en su comportamiento. Kael se centró en las palabras. En el ritmo del habla de la máquina. En todo lo externo. La información estelar podría otorgarle habilidades que se desvían de la fisiología viltrumita estándar. El universo alberga una notable variedad de capacidades anómalas. Majestad, se ha acercado considerablemente a la conquista de la galaxia y de todo lo que se encuentre más allá. Y ahí está. No pudo evitarlo. Se rió, lo cual le dolió, pero le ayudó. Tardó una semana. 7 días en la superficie de Marte, la máquina acurrucada contra su hombro, el ministro guiándolo hora tras hora mientras la tormenta en su interior se calmaba lentamente. En algún momento, había canalizado el exceso de energía hacia los sistemas de la máquina, como le había sugerido el ministro, y la descarga eléctrica anaranjada había iluminado las llanuras rojas en un radio de 1 kilómetro, mientras la velocidad de procesamiento del ministro se triplicaba. Al 8º día, Kael se puso de pie. Deslizó el dedo a ras del suelo marciano, la palma rozando la roca, los dedos trazando un surco largo y continuo en la piedra con la misma facilidad con la que se traza un hilo en la arena mojada. Se levantó bruscamente, quedó suspendido en la tenue atmósfera y miró su mano. Evolución perfecta, anunció el ministro desde su hombro, con una voz que Kael no había escuchado antes. Trascendencia total. Un salto supremo hacia la forma de vida más elevada que el universo haya producido hasta ahora, y el universo ha confiado su futuro a Viltrum. Kael dirigió su mirada hacia una roca situada a 40 metros de distancia. Rayos dorados y rojizos surgieron de sus ojos y la atravesaron limpiamente. El lado opuesto brilló brevemente y luego se enfrió. Exhaló lentamente, dirigiendo el aliento, y una ola de frío se extendió hacia afuera, cubriendo la roca con una capa de hielo pálido. Movió un dedo contra ella y toda la estructura estalló en escarcha. El ministro ya estaba dando vueltas entre los escombros, con el escáner barriendo en arcos frenéticos. Kael cruzó los brazos, adoptó la expresión más indescifrable que pudo y bajó la voz. Ahora, dijo, no me falta de nada. Los sensores ópticos de la máquina se activaron. Ha llegado el momento, Majestad. Su reinado debe comenzar. Ese mundo azul alberga vida inteligente. Claman por la llegada de su emperador. Kael sabía que la Tierra estaba habitada. Contaba con ello. Lo que no esperaba era que el ministro también lo supiera. Intercepté señales de comunicación cuántica. Los humanos de ese mundo están extendiéndose hacia afuera, buscando contacto con otras formas de vida. Además, ya han establecido comunicación con otra civilización. Excelentes noticias. Eso les da 2 mundos para conquistar simultáneamente. 6. El segundo planeta orbita alrededor de lo que llaman Alpha Centauri. A tan solo 4,2 años luz de la Tierra. Dentro de su alcance operativo. La alarma interna de Kael comenzó a sonar suavemente. Esto no es Washington después de Cristo. La geografía era errónea.
El vecindario solar de DC no se parecía a esto. Y la forma en que el ministro lo describía: comunicación cuántica, una segunda civilización a tiro de piedra, una facción humana que daba la bienvenida activamente al dominio externo, una parte de la población de la Tierra parece desear activamente ser subyugada por una civilización extraterrestre. Se hacen llamar adventistas. Se han preparado psicológicamente para un conquistador. En verdad, esto simplifica considerablemente las cosas. Aunque sería apropiado, en primer lugar, emitir una advertencia a la civilización centaurana. Una declaración formal de que la Tierra está bajo la jurisdicción viltrumita. Después de todo, la máquina se elevó hasta alcanzar sus 30 centímetros de altura. La Tierra no les pertenece. Esta civilización vecina, dijo Kael lentamente. Un sistema de 3 estrellas. Su perspicacia es extraordinaria, Majestad. Los humanos los llaman trisolaranos. Kael juntó ambas manos. Liu Cixin. El problema de los 3 cuerpos. Bosque oscuro. Lámina bidimensional. La reducción dimensional ataca. Reinicio universal. 1. Lo había leído en su vida anterior. Le había gustado. Sin embargo, también le había resultado profundamente inquietante por razones que ahora comprendía mejor, ya que flotaba en el espacio real y mantenía una conversación real sobre una civilización alienígena real. Este universo no iba a ser un lugar cómodo para desenvolverse. ¿Cómo evalúan la capacidad tecnológica de Trisolar?, preguntó. El ministro se irguió con la seguridad de alguien que jamás hubiera leído una sola obra de ciencia ficción dura. Según los datos interceptados, la civilización trisolarana no representa una amenaza creíble. Una cultura que no ha logrado los viajes superlumínicos es, en comparación con vuestras capacidades, como una colonia de hormigas bajo una piedra que cae. Kael apretó los labios. Los viajes superlumínicos son simplemente normales. Es lo habitual. Así es como se ve la física real. Pensó en los récords de velocidad de los viltrumitas que había leído en la base de datos de la nave. Un grupo de guerreros que cruzaron del supercúmulo de Virgo a Viltrum en 24 horas. Había hecho los cálculos una vez y se detuvo cuando el resultado superó los 20.000 millones de veces la velocidad de la luz. El mecanismo de los Stellite era menos un vuelo que un rápido desplazamiento espacial secuencial, lo cual, técnicamente, no violaba las leyes de la física, pero las cifras seguían pareciendo inventadas. El planeta no tiene individuos anómalos confirmados, continuó el ministro. Su límite tecnológico define su límite militar. Ese límite no les impedirá actuar. Un momento, dijo Kael, alzando una mano. Creo que debemos considerar la posibilidad de que ya no estemos en nuestro universo original. Esa entidad biológica, la esfera, podría habernos transportado a un marco cosmológico completamente diferente. La luz naranja del panel de control del ministro parpadeó. No se puede descartar la posibilidad. 2 civilizaciones planetarias vecinas en esta etapa de desarrollo no suelen mantener tal aislamiento mutuo. Sin embargo, tampoco se puede descartar la posibilidad de que se trate de una región aislada y apartada de una galaxia más grande. Una pausa. La luz de la pantalla se atenuó ligeramente. Kael extendió la mano y la apoyó sobre la parte superior del cabezal de la máquina. Para una IA construida enteramente en torno a la ideología de la supremacía viltrumita, la perspectiva de ser separada permanentemente del imperio al que había servido, de existir en un universo donde ese imperio podría no existir en absoluto, no era algo insignificante. Conquista otro universo por completo. El ministro se lanzó desde su hombro. Esto es un regalo del destino mismo. Su Majestad será el emperador más grande de toda la existencia. Una galaxia, un universo. La escala siempre fue demasiado pequeña para usted. Realmente necesito dejar de preocuparme por esta máquina. Kael suspiró. Nadie en la Tierra tenía ni idea de que algo había llegado a su sistema solar. Michael Evans permanecía de pie en la proa del barco, en la oscuridad, con la mirada fija en las estrellas, sumido en una silenciosa comunión con lo que creía que le aguardaba entre ellas. De vez en cuando, un rayo de luz cruzaba el cielo sobre él. Lo interpretó como una señal. ¿Te está gustando la historia? Invítame a un cafecoffee.com/yato1. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 4. El descenso de Dios. Señor. La traición de Ye Wenjie lo ha puesto en una grave desventaja. 2. Los subtítulos aparecieron en todo el campo de visión de Evans. Hacía tiempo que se había acostumbrado a que los trisolaranos usaran sofones para proyectar el texto directamente sobre su retina. Los personajes leen. No lo vemos así. La tecnología de la Tierra está bloqueada.
Ningún esfuerzo por su parte puede generar una amenaza real. El Pacífico se movía en silencio bajo el cielo nocturno, el lento vaivén de las aguas negras interrumpido solo por el ritmo de las olas contra el casco. Evans esperó, y luego siguió adelante con la paciencia de quien había elegido su bando hacía mucho tiempo. Señor, tus pensamientos están al descubierto. Los de la humanidad no. No tienes experiencia en estrategias complejas, en engaños, en ocultamiento. Y ahora saben que existes. Los subtítulos permanecieron en silencio durante un largo rato. ¿De qué sirve eso, al final? Mejor temer el silencio del universo que preocuparse por esto. Exactamente. Elaboraré una lista de todos aquellos que se hayan topado con el marco sociológico de Yewengie. El engaño es una forma de poder. La historia está repleta de ejemplos en los que el bando más débil prevaleció. Necesito tiempo para entender esto. Señor, necesitas nuestra ayuda. No. Te tengo miedo. El día del juicio final seguía su curso. Evans esperaba la siguiente transmisión. Nunca llegó. La conexión se había interrumpido. El coronel Stanton dio una calada profunda a su cigarro y exhaló una larga bocanada de humo. La brasa se deslizó por el tabaco hacia sus dedos. A su lado, el profesor Wang Miao se removió inquieto en su asiento, incapaz de encontrar una posición mínimamente cómoda. La operación Guqin estaba en pleno funcionamiento. Se había descartado el rayo globular. Se habían descartado las armas infrasónicas. Los nanofilamentos de Wang Miao se habían revelado como la opción más limpia. Cables de 1/10 parte del grosor de un cabello humano, tendidos a lo largo de ambas orillas del canal, colocados para dividir el barco a su paso. Rápido. Preciso. Y, lo más importante, dejaría intactos los datos a bordo del Judgment Day. Wang Miao observó cómo el barco se acercaba lentamente al punto crítico y sintió cómo las náuseas se instalaban en su pecho. La culpa era palpable, como un puño que le oprimía el corazón. Su invento se estaba utilizando como arma. Su primera aplicación real. Y los marineros que seguían con sus rutinas en esa cubierta no tenían ni idea, jamás la tendrían, y serían descartados con el mismo peso emocional que una simple línea en un informe de misión. Se repitió a sí mismo lo que llevaba días diciéndose. El sacrificio es necesario. Cuando eres un bebé que lucha contra Tyson con los ojos vendados, el único primer paso significativo es quitarte la venda. Frente a una civilización de esta magnitud, la información precisa lo es todo. El barco se acercaba. Le palpitaban las sienes. El sonido de su propio pulso le llenaba los oídos. Entonces el día del juicio final se detuvo. El cigarro del coronel Stanton se le cayó de la mano. Wang Miao parpadeó, dudando por un instante de si lo que veía eran sus ojos. Entre la nave y los filamentos que esperaban, algo flotaba en el aire. Una figura. Plateada y roja entretejidas en una prenda que captaba la luz de forma extraña, una capa carmesí intensa que se tensaba con el viento marino. Una mano se apoyaba contra la proa de la nave. La otra se extendía hacia afuera, con la palma abierta, hacia la nada, y el día del juicio final, con toda su masa e impulso, simplemente se detuvo. Wang Miao comprendió la geometría física de lo que veía antes que cualquier otra cosa. Alguien se había interpuesto entre el día del juicio final y los filamentos, manteniéndolos separados. Una persona. Usando sus manos. Deteniendo simultáneamente un nanofilamento y un buque transoceánico. Wang Miao pensó, con cierta distancia, que los físicos que se habían quitado la vida en los últimos meses lo habían hecho prematuramente. Deberían haber esperado a que llegara este momento. Desde algún lugar a su lado oyó la fuerte inspiración del coronel, y luego, muy en voz baja. ¿Qué demonios? Kael empujó con firmeza con la mano izquierda y alejó el juicio final de los filamentos. A su nivel de percepción, los nanocables eran perfectamente visibles, y los brillantes que cruzaban el canal como un cable trampa. La precisión necesaria para mantener la palma de la mano plana contra algo del tamaño de 1/10 parte de un cabello sin romperlo era algo que había desarrollado durante 5 años, y, debía admitirlo, le resultaba satisfactorio encontrarle una utilidad. Con la mirada fija, observó cómo la tripulación apagaba los motores. Retiró la mano y quedó suspendido inmóvil sobre la proa. No tenía previsto reaparecer tan pronto. La intención original era observar en silencio. Esperar a que Luo Ji se convirtiera en un alfacer, esperar a que surgiera la teoría del bosque oscuro y usar eso como punto de partida natural. Un hito que valía la pena celebrar. Pero luego escuchó el informe completo sobre la operación Guqin y observó a la tripulación del día del juicio final en su día a día.
La particular cotidianidad de todo, las bromas que se intercambiaban durante las comidas, las pequeñas esperanzas específicas que los marineros albergaban para lo que vendría después del viaje. Los adventistas no le inspiraban ninguna simpatía. Toda esa facción era un grupo de fanáticos ideológicos que habían decidido que la respuesta correcta al universo era entregar a la humanidad a lo primero que apareciera. Incluso para los estándares de los verdaderos creyentes, eran algo especial. Pero los marineros no tuvieron nada que ver con todo aquello. Se había sorprendido recordando la descripción del libro. El hombre que se había mantenido erguido durante unos segundos antes de caer, cuyo cuerpo se había separado al contacto con la cubierta, cuya parte superior había seguido moviéndose a través de la sangre porque los brazos también habían sido cortados por la mitad. Así que había detenido el barco. En su vida anterior, alguien le había contado un chiste sobre un casero que ahuyentaba a los mendigos porque el dueño de la casa era demasiado bondadoso para presenciar el sufrimiento. Se detuvo antes de terminar la frase. Era lo suficientemente cierto como para resultar incómodo. Escucha sus voces y no podrás verlas morir. A través del casco observó a Evans en su camarote, con el ceño fruncido, moviéndose rápidamente hacia una terminal de computadora. En el instante en que el Judgment Day se detuvo bruscamente y comenzó a retroceder, Evans lo comprendió. Su mano se dirigió al teclado. Kyle retiró la cubierta superior. La abrió con el cuidado de quien levanta una tapa, en lugar de destrozar el acero, aunque el efecto desde fuera probablemente era imperceptible. La luz del sol caía directamente en el compartimento de abajo. Evans alzó la vista. La luz era muy brillante. El cabello oscuro de Kyle la reflejaba y brillaba con un tono dorado rojizo en los bordes. Evans entrecerró los ojos ante el resplandor, con una mano medio levantada. Señor, murmuró Evans. Apenas tenía sentido. Una vieja fantasía convertida de repente en algo terriblemente literal. El Señor descendiendo resplandeciente, rodeado de luz y truenos, llegando para purgar la corrupción del mundo. Kyle había venido a purgar a Evans. Al instante siguiente, Evans estaba de pie en la orilla del canal, parpadeando. Dos hombres lo observaban desde unos metros de distancia. A uno de ellos, Kyle lo reconoció por los archivos. El profesor que los sofones habían señalado, Wang Miao. El otro aún estaba procesando la información. El coronel Stanton tragó saliva. Enderezó la espalda con cierto esfuerzo y extendió una mano. Su voz denotaba la determinación de proyectar autoridad sin importar las circunstancias. Hola, señor. Representamos a las Naciones Unidas. Kyle observó cómo la mano del coronel temblaba al extenderse hacia adelante. Al parecer, los nervios habían afectado su coordinación. Había extendido ambas manos. Kyle tomó el camino correcto. Se giró brevemente hacia Wang Miao y asintió levemente. Luego, con un sonido similar al de un trueno que sacudió el aire, desapareció. Superman. El coronel Stanton dio un pequeño paso adelante, con la voz ligeramente quebrada. ¿Viste eso? Me estrechó la mano. Wang Miao seguía ejecutando los cálculos de física. Para su gran disgusto, descubrió que no funcionaban. ¿Acaso el traje de Superman no es rojo y azul? Dijo. Vi la S en su pecho, definitivamente era él, salió directamente de los cómics. Stanton miró a Wang Miao con una mirada de condescendencia mordaz. Superman tiene varios trajes. Hay varias versiones de Clark Kent. Wang Miao consideró el hecho de que Superman era, canónicamente, un extraterrestre. Dado que la civilización trisolarana ya había establecido contacto, la llegada de una segunda inteligencia extraterrestre quizás no era el acontecimiento estadísticamente más sorprendente que la semana podría haber producido. Al menos ya no tenía que ver cómo su invento mataba gente. Casi lo olvido, dijo Stanton, e hizo una señal a los soldados para que sujetaran a Evans. Evans no se resistió. Parecía estar pensando en algo completamente distinto. Majestad. Exclamó el ministro desde detrás de la capa, trepando hasta su hombro. Su poder es divino. Majestad divina. Los humanos se estremecieron hasta sus cimientos al verte. Temblaban ante el emperador Viltrumita. Gritaban que nada podría jamás oponerse a ti. Kyle tosió una vez. Estaba mostrando buena voluntad. Por lo que sé, somos los únicos Viltrumitas en este universo. Primero el poder blando. Su voluntad, su majestad. El ministro hizo una reverencia por la cintura, imitando bastante bien a un ministro de la corte que recibe un decreto. He localizado la firma del sofón. Todavía no se ha movido. Es probable que los trisolaranos aún estén deliberando sobre su respuesta. Kyle ya había elegido su terreno.
Se instaló sobre el Pacífico y esperó, observando las coordenadas donde el sofón permanecía inmóvil. El siguiente paso les tocaba a ellos. ¿Te ha gustado la historia? Invítame a un cafecoffee.com/yato. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Soy Cal, y hablo al mundo trisolarano. Líder supremo, el juez militar no pudo terminar la frase. El miedo se había apoderado de toda la sala como una pesada carga. Los trisolaranos no podían ocultar sus pensamientos entre sí, lo que provocaba que el ambiente empeorara con cada segundo que pasaba, a medida que cada mente revelaba aquello en lo que intentaba no pensar. El líder supremo se quedó mirando los datos que el sofón había transmitido y no apartó la vista. Esta entidad apareció el día del juicio final en lo que nuestra observación de sofones registró como prácticamente instantáneo. Al partir, alcanzó una velocidad de 10 Mach según los estándares de medición terrestres. No podemos predecir su límite superior. La voz del juez militar tenía ese tono particular de alguien que había dedicado su carrera a prepararse para amenazas, pero no para esta. ¿Existe algo así en el universo? El juez científico lo analizó metódicamente. Su planeta de origen probablemente tenía una densidad gravitacional extrema. Eso explicaría el vuelo sin asistencia tras abandonar su punto de origen. La densidad del cuerpo también tendría que ser extraordinaria. Aunque hizo una pausa. Me resulta difícil modelar un entorno capaz de producir vida biológica en esas condiciones. Quizás basada en silicio. El líder supremo se giró. ¿Podría un despliegue de sofones de baja dimensión manejar a esta entidad? La distancia de 4,2 años luz hacía imposible la proyección militar convencional. Los sofones eran el único instrumento ofensivo viable de la civilización trisolarana a este alcance, y desplegar uno en reducción dimensional no fue una decisión tomada a la ligera. No ha sobrepasado los parámetros operativos del sofón. En esencia, sigue siendo un único organismo biológico. Pero un sofón desplegado se vuelve vulnerable, y solo tenemos 2 en la Tierra. La preocupación más acuciante, dijo el defensor científico, es que esta entidad casi con toda seguridad provino de más allá de este sistema estelar. Si eso es cierto, las coordenadas de la Tierra podrían ser ya conocidas por quien la envió. Podría tratarse de una vanguardia. La atmósfera opresiva se hizo más densa. Ondas de pensamiento se cruzaban y se enredaban entre los tres, cada mente tirando en una docena de direcciones a la vez. ¿Deberían detenerlo todo? Tenemos que hablar con ello, dijo el líder supremo. Otro banco de peces emergió cerca de donde Kael flotaba, y él los observó con ocioso interés, contando cómo describían arcos y caían. Sobre su hombro, Minister movía su cabeza cuadrada de un lado a otro con la energía inquieta de un ser que ansiaba estar haciendo algo. El sofón aún no se ha movido. ¿Acaso nuestra demostración de fuerza ya ha sido suficiente para inmovilizarlo? Kael agarró uno de los peces al vuelo, lo examinó por un momento y lo dejó caer de nuevo junto a su grupo. Su propia existencia, había estado pensando, probablemente suponía un desafío para la comprensión trisolarana del mundo físico, no muy diferente a la experiencia de enviar una sonda de aguas profundas al fondo del océano y encontrar a Bob Esponja y Patricio Estrella mirando a la cámara. Quizás debamos revisar a la baja nuestra evaluación de amenazas para la civilización trisolarana, dijo el ministro, con la particular decepción de que sus organigramas se vieran alterados. Una especie A de nivel no es apta para la anexión imperial. ¿Y qué hay de la Tierra? El techo tecnológico de la humanidad es inferior al de Trisolaris. La actitud del ministro cambió por completo. Eso es un asunto totalmente distinto. Los seres humanos son físicamente casi indistinguibles de los viltrumitas. Le hice un escaneo completo a Evans. La estructura de los órganos internos es esencialmente idéntica. Esto sugiere que el ADN humano podría estar casi alineado con el nuestro. El mestizaje entre viltrumitas y humanos probablemente produciría descendencia con una mínima divergencia de la sangre pura. Se trata de personas que pertenecen al imperio por naturaleza. Kael sintió la familiar sensación de una referencia que llegaba sin ser invitada. El entusiasmo de la IA evocó la imagen de cierta figura sentada en un trono dorado, pronunciando un discurso sobre la humanidad como moneda de cambio. Algo en el planteamiento era persistentemente ajeno, de una manera que nada tenía que ver con la biología. Todavía estaba redactando una respuesta cuando le sobrevino la sensación. Una presencia inmensa y repentina se extendió por su piel como un cambio de presión antes de una tormenta. Sus pupilas se contrajeron.
Una membrana transparente se había desplegado a través del límite entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, extendiéndose de horizonte a horizonte. El sofón había comenzado su despliegue dimensional. Tecnología dimensional, dijo el ministro, y su tono denotaba algo que Kael rara vez oía. Un aprecio genuino. Los trisolaranos tienen un ingenio auténtico. Pero la superficie desplegada no se reconfiguró para convertirse en un arma. En cambio, pequeños puntos de luz comenzaron a pulsar sobre ella formando patrones. Se están comunicando a través de un medio matemático, dijo el ministro. Yo haré la traducción. Kael sintió un breve momento de vergüenza al necesitar el servicio de traducción, pero las matemáticas son las matemáticas y él nunca había afirmado lo contrario. Las luces del sofón se transformaron en texto. ¿Quién eres? Ja. La emoción del ministro produjo una serie de clics mecánicos audibles. Claramente había estado ensayando esto. Acérquense con la mayor reverencia posible. Ante ustedes se encuentra el emperador del Imperio Viltrumita, el soberano más excelso de toda la galaxia, Su Majestad Imperial Kal el Grande. Líder supremo, su capacidad computacional es extraordinaria, dijo el juez científico, sin poder evitar que la inquietud se filtrara en sus pensamientos. Un criptógrafo humano necesitaría años para descifrar ese intercambio. Esta máquina lo procesó instantáneamente. Su estructura de gobierno parece ser imperial, señaló el juez militar. La entidad que tenemos ante nosotros gobierna un imperio entero. Aún está por verse si se trata, en realidad, de la mayor civilización de la galaxia. El líder supremo reflexionó un momento y luego ordenó al sofón que continuara. ¿Has transmitido las coordenadas de la Tierra? El ministro estaba realmente desconcertado. ¿Por qué las coordenadas planetarias serían un tema de comunicación? Déjame, dijo Kael. La lógica subyacente a este universo funcionaba de manera diferente a la que había leído, y la IA estaba llegando al límite de sus capacidades. Tomó el control. No hemos difundido ninguna coordenada. No tenemos ningún interés en la destrucción de la vida. Puedo ayudarles a resolver el problema de los 3 cuerpos. No necesitan invadir la Tierra. El líder supremo miró al asesor científico. Ayúdanos a resolver el problema de los 3 cuerpos. Eso requeriría, como mínimo, un poder a escala de manipulación estelar. Nada de lo que hemos observado de esta entidad se acerca a ese umbral. Y el universo no produce actos repentinos de buena voluntad. No te creo. Pero no hay razón para que seamos enemigos, a menos que tú también quieras la Tierra para ti. ¿Se atreven a codiciar territorio imperial? Exclamó el ministro con voz firme. Hay que demostrarles lo que eso significa. Este es el dominio del imperio. Por suerte, las opiniones del ministro no podían atravesar el campo biológico sin el permiso explícito de Kael. Este golpeó 2 veces la cabeza de hierro de la máquina. Dado que la incredulidad en sus capacidades era el obstáculo, Kael decidió ser directo. Entonces hablemos en persona. El líder supremo se quedó mirando la transmisión. ¿Qué significa eso? Quizás algún tipo de tecnología de proyección holográfica, sugirió el juez científico. Kael respiró hondo, apartó la vista de la Tierra y comenzó a acelerar. Conoce nuestras coordenadas. El pensamiento del juez militar transmitía una alarma palpable. Aún así, volar hasta aquí supone 4,2 años luz. El escepticismo del juez científico fue inmediato y absoluto. Nuestros propios motores de aniquilación materia-antimateria requieren varios cientos de años terrestres para ese trayecto, y esta entidad no tiene ninguna nave. Ha desaparecido del rango de observación de los sofones, dijo el líder supremo, mientras observaba los datos. Eso es de esperar. Los 2 sofones solo cubren las inmediaciones de la Tierra. No puedo determinar qué es lo que intenta, dijo el juez militar. Las 3 oleadas de pensamiento expresaban lo mismo. Una auténtica incomprensión. De vuelta en la Tierra, las principales potencias lo habían estado siguiendo desde el momento en que tomó posición sobre el Pacífico. El informe de emergencia del coronel Stanton se propagó más rápido que casi cualquier otro en la historia reciente, y las Naciones Unidas respondieron en consecuencia. El general Chan Weishi se frotó la mandíbula y miró fijamente la señal del satélite. ¿Qué está haciendo? Estamos esperando a que los trisolaranos hablen con él, dijo Shikian. Todos en la sala se volvieron para mirarlo. Dashi se encogió de hombros. No es complicado. Primero neutraliza a los adventistas y nos entrega un montón de sus datos. Luego demuestra capacidades que no deberían existir.
Después se queda en el océano, inmóvil, sabiendo perfectamente que ese dispositivo, sea cual sea su nombre, puede vigilar todo el planeta. Estaba esperando el contacto. El coronel Stanton se puso de pie. Hemos realizado búsquedas de emergencia en todas las granjas de Kansas. No hay constancia de ningún niño extraterrestre adoptado. También hemos entrevistado a los creadores originales del personaje de Superman y hemos realizado una revisión completa del material canónico. Hablar de cómics en una sesión informativa formal de la ONU generó un ambiente peculiar, aunque nadie en la sala pareció considerarlo otra cosa que absolutamente necesario. Wang Miao dijo: ¿Esto realmente tiene relación con Superman? El símbolo en su pecho no es una S, es un emblema circular. Y no se ha confirmado que tenga visión de calor. En la pantalla del satélite, la figura desapareció. El general Chan observó cómo la señal comenzaba a alejarse de la Tierra. Se ha ido. En la sala se intercambiaron miradas. ¿Solo de paso? ¿Fue la Tierra una coincidencia? Un punto de luz apareció dentro del rango de detección de los sensores distribuidos por todo el sistema trisolar. El líder supremo aún estaba ordenando al sofón que se retractara y reanudara la vigilancia de la humanidad cuando la onda mental del adjudicador militar lo golpeó como un puñetazo físico. Esa entidad ha aparecido en nuestro sistema estelar. Las piernas del juez científico flaquearon. Imposible. Ha pasado un minuto. Apenas un poco más de un minuto. Si eso es todo, su velocidad es 2 millones de veces la de la luz. La velocidad de la luz no se puede superar. Esto no es posible. La mente del líder supremo se quedó en blanco. Sus pensamientos se bloquearon como engranajes oxidados que rozan entre sí y se detienen. Lo estaban presenciando en ese mismo instante. Un milagro. Kael sintió como 3 soles amarillos lo envolvían simultáneamente. La energía era diferente a todo lo que había experimentado. El sol solitario sobre la Tierra ya había sido abrumador en aquellos primeros días en Marte. 3 de ellos, todos amarillos, a la vez, era algo para lo que aún no tenía con qué compararlo. Cada célula estaba bebiendo. Sobre su hombro, el ministro vibraba con algo que había trascendido la simple excitación y se adentraba en un registro que Kael no había observado previamente en él. Sí. Esto es. Esto es exactamente. Estos miserables se atrevieron a desafiar la autoridad del emperador. Esto es Viltrum. Los instrumentos de observación se movían hacia él desde varias direcciones. Kael podía ver claramente sus trayectorias. Extendió las manos, con las palmas hacia afuera, y dejó que su voz se propagara a través de cualquier medio que los trisolaranos estuvieran utilizando para monitorear este espacio. Soy Kal, dijo. Y pido hablar con vuestro mundo. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. La decisión trisolarana. Una enorme esfera se materializó ante él. Los trisolaranos habían desplegado los sopón que habían mantenido en su planeta natal, y el pánico que motivó la decisión era evidente en el propio despliegue. Apresurado, descontrolado, con un despliegue dimensional irregular en los bordes que sugería más prisa que precisión. Texto resuelto en toda la superficie. Por favor, no se acerque más. Solo quiero hablar, dijo Kael, extendiendo la mano para tocar la superficie del sofón donde colgaba desplegado, sin importar el número de dimensiones que ocupara en ese momento. No tengo ningún interés en destruir tu hogar. Con o sin problema de 3 cuerpos, Trisolaris estaba sumido en el caos. La repentina aparición del sopón sobre el planeta natal había atraído la atención de casi todos los seres vivos a su alcance. El líder supremo ordenaba sus pensamientos mediante una disciplina férrea, dando órdenes a los soldados que mantenían lo que se consideraba orden civil en una civilización donde cada mente era una transmisión abierta. El juez científico murmuraba para sí mismo, o quizás para nadie. La velocidad de la luz no puede superarse. Sencillamente no. Incluso teniendo en cuenta la dilatación del tiempo, ese efecto es subjetivo. Desde nuestro punto de vista, deberían haber transcurrido al menos 4 años. 4 años. El juez militar había superado la física y se había centrado en las implicaciones. 2 millones de veces la velocidad de la luz no era una cifra que figurara en ningún marco de evaluación de amenazas que Trisolaris hubiera desarrollado jamás. No habían imaginado una tecnología de ese nivel. No habían imaginado nada de ese nivel. El imperio Viltrumita, dijo el líder supremo en voz baja, interrumpiendo ambos hilos de pensamiento. Quizás sean realmente la potencia dominante en la galaxia. Hizo una pausa. Deberíamos estar agradecidos de que hasta ahora no haya mostrado ninguna intención de atacar.
Si llegara el conflicto, continuó con el mismo tono monótono, ¿de qué serviría la gota? La respuesta del juez científico contenía una especie de absurdo agotador. Los materiales de interacción fuerte se encuentran entre las sustancias más duras que podemos producir. Pero un cuerpo que pueda mantener el movimiento a esa velocidad, creo que lo único que se haría añicos al impactar sería la gota. Debemos prepararnos para el peor escenario posible, sin importar las circunstancias, declaró el asesor militar. Todas las ojivas y misiles Droplet deben estar listos para la acción. El líder supremo se enderezó. ¿Quiere hablar? Entonces lo encontraremos cara a cara. Preparen un barco. Parece que este sistema estelar podría seguir siendo valioso para nosotros, dijo el ministro desde su hombro, observando las lecturas con una mezcla de asombro y admiración. La presencia de múltiples estrellas parece intensificar el efecto. Tu cuerpo aún lo está absorbiendo. Los soles amarillos funcionan como baterías, dijo Kael. 3 son mejor que 1. Ajustó su enfoque y divisó una nave que se dirigía hacia él a través del sistema trisolar, con una trayectoria deliberada. La esclusa se abrió. Kael entró flotando. La cabina estaba llena de seres con extraños trajes reflectantes, cuyas ondas de pensamiento se irradiaban en todas direcciones. Miedo, asombro, cálculo, una docena de frecuencias superpuestas de emoción que los trisolaranos eran constitucionalmente incapaces de reprimir. Kael extendió suavemente su campo biológico, haciendo contacto con los bordes de la transmisión, y descubrió que la intención detrás de las ondas de luz se resolvía casi de inmediato en algo parecido a un significado. Redactó una respuesta y la envió de vuelta por el mismo medio. Hola. La cabina estalló. Él habla nuestro idioma. Esto es imposible. ¿Cómo? Apártense. Una sola transmisión rompió el silencio, y la multitud se dispersó instintivamente, abriendo un pasillo que dejó a la vista a 3 figuras. El líder supremo. El juez científico. El juez militar. Saludos, Su Majestad Imperial Cal. Los trisolaranos aún no habían desarrollado el arte de la diplomacia indirecta. La siguiente transmisión del líder supremo se produjo sin pausa. Por favor, no nos destruyan. Necesitamos sobrevivir. Aceptamos cualquier condición que impongan. Solo déjenos vivir. Kael parpadeó. Eso fue rápido. Por favor, no nos engañen, continuó el líder supremo. Tememos las mentiras. Se parecen muchísimo a los humanos. Por favor, díganos cuáles son sus verdaderas intenciones. Todos los trajes reflectantes de la cabina se volvieron hacia él. Kael podía sentir el ambiente emocional de la habitación. Oleadas de pánico, incomodidad, inquietud y, debajo de todo ello, algo que se manifestaba inequívocamente como esperanza. No estoy aquí para destruir a nadie, dijo Kael. Estoy aquí para tender un puente. Su tecnología podría terraformar Marte. No hay razón para que la desconfianza mutua nos lleve a la aniquilación. Ambas civilizaciones pueden sobrevivir. Les dio el resto directamente. Conozco la ley del bosque oscuro. Entiendo la lógica de asumir la máxima hostilidad para poder persistir. Pero esa ley se basa en la premisa de una guerra entre civilizaciones en los niveles más altos de desarrollo. Entre Trisolaris y la Tierra, no es necesario llegar a ese punto. La atención del líder supremo se agudizó. Altos niveles de desarrollo. Han encontrado civilizaciones superiores a la nuestra. Sí. El bosque oscuro no es una guerra entre iguales. Es un proceso continuo en el que las civilizaciones de más alto nivel eliminan todo lo que se hace visible, sin discriminación, sin evaluar si un objetivo es amigo o enemigo. La eliminación es simplemente más eficiente que la investigación. La idea pasó por la mente de todos los presentes en la sala simultáneamente. Demasiado oscuro. Y luego, una oleada de algo más triste y difuso. Pena, tal vez, o el dolor particular de una especie que ha sobrevivido lo suficiente como para reconocer la forma de su propia trampa. Kael lo sintió y no fingió lo contrario. Había leído la historia de este universo. El cosmos trisolar no había conocido la paz desde la era edénica. Civilizaciones de nivel divino habían convertido las leyes de la física en armas, colapsando las dimensiones de regiones enteras del espacio sin tener en cuenta lo que habitaba en ellas. El universo había sido una vez de 10 dimensiones. Ahora era de 3. La cuarta dimensión, otrora un océano, se había reducido a un charco. La guerra no tenía un final a la vista. No acepto este universo, dijo Kael. Vengo de otro. No soy simplemente un extraterrestre, soy extracósmico.
Y dentro del alcance que puedo alcanzar, al menos entre la Tierra y Trisolaris, estoy dispuesto a intentar arrasar el bosque. El juez científico parecía como si algo fundamental se hubiera desprendido de sus ojos. Un universo completamente diferente, el líder supremo guardó silencio por un momento. Majestad, ¿podría eliminar por completo al pueblo trisolarano de este universo? Nos uniríamos al imperio Viltrumita. Las ondas de pensamiento que llenaban la habitación decían todas lo mismo. Este cosmos es una catástrofe. ¿Podemos irnos? Por favor. Llévenos a todos. Kael rió a pesar de sí mismo. Lo intentaré. Pero lo que puedo hacer ahora mismo es mantener la estabilidad entre tu sistema y el sistema solar. Durante al menos 400 años terrestres, tu planeta no será destruido por la expansión estelar. Tienes tiempo suficiente para planificar una migración. Hizo una pausa. Con el tiempo, tal vez pueda mover 2 de tus estrellas. Un movimiento estelar tan repentino y de esa magnitud probablemente atraería la atención de civilizaciones superiores, dijo el líder supremo, y rechazó la oferta. Pero estamos dispuestos a hablar con los humanos, bajo su protección. Les tenemos miedo. Ninguno de los árbitros presentó objeciones. Estamos dispuestos a confiar en ustedes, dijo el defensor científico. El universo nos ha enseñado que la buena voluntad no surge sin motivo. Pero nosotros solo somos insectos. Y tú eres un gigante que ha decidido inclinarse y hablarnos. Estamos de acuerdo en intentarlo. El líder supremo extendió una invitación para visitar el planeta. Una conquista sin precedentes. Exclamó el ministro, visiblemente emocionado. Todo un sistema estelar sometido con una sola demostración de velocidad. En el universo original, esto habría sido impensable. El imperio habría tenido que aniquilar al menos a la mitad de la población antes de lograr tal nivel de sumisión. Parecía estar reflexionando sobre esto con genuina admiración. ¿Cómo supo usted, Su Majestad, de las guerras de civilizaciones de este universo? Kael sonrió. Quizás por eso soy yo a quien el destino ha llamado. Tiene que haber algo especial en ello. Usted ya es extraordinario, Su Majestad. El difunto rey se habría sentido orgulloso. Un universo completamente diferente. Esto supera cualquier cosa en nuestra historia. Kael exhaló un largo suspiro. Se había preparado para lo peor. Había hecho los cálculos necesarios para una demostración de fuerza. Desactivar el droplet, neutralizar una instalación militar, lo que fuera necesario para establecer un límite. Eso habría significado bajas importantes y lo había aceptado de antemano. Pero Ear llevaba demasiado de su vida anterior como para permitir que la situación colapsara sin antes intentar todo lo demás. Bajó del barco. El gran péndulo del mundo trisolar se alzó ante él, tal como se había descrito. La ciudad que se extendía más allá era vasta, extraña e inconfundiblemente viva. Nosotros tres, dijo Kael en voz baja, mirando hacia el horizonte. La humanidad, Trisolaris y yo. Podemos sentarnos juntos. Mucho más allá de los confines de lo conocido, un acechador continuaba su antigua labor. Algo había perturbado la nube de Oort. Una leve presión, un desplazamiento de polvo que se desvaneció en la oscuridad en un ángulo que sugería más un paso que una colisión. Los instrumentos del acechador lo captaron al límite de su resolución. El acechador hizo lo que siempre hacía. Registró las coordenadas. Evaluó el rastro. Archivó la anomalía. Sus instintos, si es que algo así podía tenerlos, le decían que algo había pasado por allí. Algo que no se esforzaba mucho por ocultarse. Lo que significaba, con toda probabilidad, que algo aún no sabía que tenía que hacerlo. Tu apoyo ayuda a que sigamos publicando nuevos capítulos. https coffee.com/yator. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Tránsito de Viltrumite. El acechador trabajó sin descanso, como siempre lo había hecho. La nube de polvo no había revelado nada concluyente. Cualquier rastro que la hubiera perturbado ya era difuso, y el patrón de desplazamiento era consistente con el de un objeto grande que se movía a gran velocidad, pero sin dejar una huella legible. Quizás un limpiador de otra civilización, de paso, que no logró camuflar su paso adecuadamente. Pero el instinto persistió. En la vasta y silenciosa labor de cazar en la oscuridad, el instinto era el instrumento más afilado que poseía un acechador. El acechador había mantenido su puesto durante miles de granos de tiempo cósmicos, varios siglos según el cálculo de las especies de vida más corta, y probablemente lo mantendría durante miles más. Había disparado 400 torpedos de fotones a lo largo de su existencia.
Cada uno aceleraba una partícula a una velocidad cercana a la de la luz, dirigida a un cuerpo estelar, detonando un sistema entero. Económico. Limpio. Eficiente. No todas las coordenadas a las que apuntaba estaban confirmadas como pertenecientes a una civilización. Algunas habían sido transmitidas por otras, coordenadas que se transmitían a través de canales que a menudo indicaban que una civilización apuntaba con un arma a otra. Otras las obtuvo mediante su propio trabajo de detección. En cualquier caso, un disparo costaba poco, y no acertar a nada seguía eliminando una posible amenaza futura. Extendió la mano hacia la sonda gravitacional y trazó un punto de masa, más por costumbre que por convicción. Aún no hay un objetivo confirmado. El viaje tenía exigencias más urgentes. Miles de limpiadores convergían para sincronizarse. Los sistemas de comunicación cuántica habían recibido una nueva actualización. La nave necesitaba mantenimiento. En la guerra que se libraba al límite de todo, la tecnología de la civilización de origen se encontraba en un estado de continuo avance explosivo, y el frente había llegado a un punto muerto precisamente porque el bando contrario aceleraba al mismo ritmo. El Lurker estaba a punto de retirar su atención cuando llegó el informe del navegante. Se ha detectado el despliegue de partículas de baja dimensionalidad en las proximidades. Se trata de una partícula básica, desplegada en un estado de dimensionalidad reducida. El acechador sintió algo parecido a la emoción. Una civilización capaz de esto tenía un gran potencial. Y potencial significaba evaluar futuras amenazas. Potencial significaba que valía la pena intentarlo. Introdujo las coordenadas que había transmitido el navegante, recuperó las imágenes, identificó el sistema, 3 estrellas, realizó el cálculo sencillo, seleccionó una y cargó el punto de masa en el cañón. Un sonido como el del universo exhalando. Otra lápida colocada en la oscuridad. Paso de esta. Kael examinó el plato que tenía delante, tomó una decisión y lo volvió a dejar sobre la mesa. Su forma era difícil de clasificar y el color no le inspiraba confianza. Los pequeños seres reflejados a su alrededor le enviaban ondas de luz de entusiasta tranquilidad. Aún así, tomó algo que se retorcía más o menos como lo haría una lombriz de tierra si estuviera hecha de algo completamente distinto, cerró los ojos y se lo metió en la boca. Fría, carbonatada, ligeramente dulce. Algo intermedio entre un granizado de cola y una bebida sin parangón en su vida. En realidad no está nada mal. Kael había pasado un año en Trisolaris. Un año según el sistema terrestre. 10.000 unidades de tiempo trisolaranas según el calendario local. Tras llegar a un acuerdo con el líder supremo, los trisolaranos utilizaron el sofón para transmitir un mensaje a la Tierra. Hemos decidido suspender el plan por ahora. Una vez resuelto esto, Kael se dio cuenta de que no tenía prisa por regresar. Se recordó a sí mismo que este era el primer viaje interestelar de su vida en cualquiera de los dos mundos. Los trisolaranos lo recibieron con la más alta hospitalidad que su civilización podía ofrecer. Recorrió la estación de escucha que utilizaban para monitorear las señales del universo. Examinó de cerca una gota y la golpeó con un pequeño instrumento para oír el sonido que producía, lo que provocó una mezcla de interés y decepción entre los científicos presentes. Las costumbres locales, la arquitectura construida para un mundo sin un cielo predecible, la singularidad de una civilización que había sobrevivido gracias a la resistencia más que a la estabilidad. Todo había valido la pena. Un año de contacto ininterrumpido había abierto por completo las puertas de los trisolaranos. No tenían ningún mecanismo para ocultarse y, al parecer, habían dejado de intentarlo. El ministro dedicó la mayor parte del año a realizar un estudio sistemático de la infraestructura y la organización política del planeta, con la particular energía de intentar determinar dónde encajaba exactamente una civilización de este tipo en la jerarquía imperial y qué marco administrativo sería el más apropiado. Kael se preparaba para traer de vuelta a la Tierra una nave trisolarana. Tenía que organizar una reunión. Ambas partes estarían juntas por primera vez. Ya había decidido el título. Encuentro del tercer tipo. Construyendo juntos un futuro compartido en el cosmos. Estaba bastante satisfecho con él. Observó cómo una docena de trisolaranos se acomodaban en sus asientos. El líder supremo confirmó que estaban listos. Kael levantó la pequeña nave en su campo biológico y emergió de la superficie. Debajo de él, una multitud incontable alzó sus rostros. La luz de las 3 estrellas se reflejaba en las superficies reflectantes de sus trajes, creando patrones cambiantes, brillantes y fragmentados, como algo precioso que capta la luz en pedazos.
Las ondas de pensamiento que circulaban entre ellos rebosaban de una intensidad demasiado compleja para separarlas en hebras individuales. Un mundo entero de esperanza, entregado a una sola persona. Kael aumentó su velocidad y giró hacia el sistema solar. Percibió el rastro de luz al pasar junto a una estrella en el tramo de ida. Era lenta para sus estándares, moviéndose a la velocidad cercana a la de la luz, propia de algo construido en lugar de algo que hubiera nacido. Aterrizó la nave trisolarana en el espacio estable y se dispuso a interceptarla. El rayo le golpeó en el pecho con una fuerza similar a la de una piedrecita lanzada por un niño en el patio de una escuela. Se despegó la partícula del pecho y la alzó. Un torpedo de fotones. Lo reconoció por el material original. El método de limpieza estándar de las civilizaciones avanzadas de este universo. Un punto de masa acelerado a una velocidad cercana a la de la luz y dirigido hacia un cuerpo estelar. El impacto resultante perforaría la estrella, desencadenando una eyección de energía a una escala que despojaría a los planetas en órbita, reduciendo todo el sistema a escombros en expansión durante los siglos siguientes. Detrás de él, 3 soles amarillos continuaban su silenciosa labor de llenarlo por completo. El ataque no le había hecho sangrar. Lo que había conseguido era enfadarlo. Si no hubiera estado pasando justo por ese corredor en ese preciso instante, el sistema trisolar habría dejado de existir en los próximos años. Todo lo que había construido durante el último año, el acuerdo, la confianza, el minucioso y arduo trabajo de convencer a 2 civilizaciones de que no tenían por qué destruirse mutuamente, se habría borrado antes de que pudiera producir nada. Regresó a la nave y colocó la partícula en el centro de la palma de su mano, donde todos pudieran verla. Una civilización de alto nivel ha atacado el sistema trisolar. La valoración del ministro fue inmediata. Un punto masivo acelerado a una velocidad cercana a la de la luz y proyectado en una trayectoria balística, a esa velocidad habría penetrado la estrella objetivo, expulsando una onda térmica de magnitud suficiente para arrasar los cuerpos en órbita. Tanto la estrella como los planetas se habrían reducido a polvo en un plazo predecible. Los trisolaranos asimilaron esto en silencio por un momento. Entonces todos pensaron lo mismo a la vez. Su hogar acababa de estar al borde de una catástrofe cuya existencia desconocían un minuto antes. Esto es un insulto al imperio, dijo el ministro, y algo en su voz se tornó más aguda, algo que Kael no le había oído antes. No emoción, sino una furia fría y genuina. Un ataque contra los súbditos imperiales. Y un método de exterminio total. Su Majestad, dijo el líder supremo. Usted ha salvado el mundo trisolarano. Todos los trisolaranos de la cabina se volvieron hacia él y realizaron el gesto de más profunda reverencia. La misma forma de deferencia, como Kael descubriría más tarde, que sus antiguos ancestros habían utilizado al construir el gran péndulo, cuando todavía creían que se podía encontrar a un dios, despertarlo y persuadirlo para que trajera la calma al caos de los 3 soles que se cernía sobre ellos. Todavía no, dijo Kael. La ira no había disminuido. Desde que transmigró a este cuerpo, había sido paciente, estratégico y deliberadamente comedido. Había hablado cuando era necesario. Había esperado cuando esperar era lo correcto. Esta no era una situación que requiriera esperar. Ya he calculado el punto de origen, dijo el ministro. Hubo momentos en que la IA lo entendió sin que se lo pidiera. En el instante siguiente se encontraron en el espacio profundo. El ministro leyó los datos balísticos. Los atacantes se marcharon hace menos de 2 años. Son expertos en ocultarse. La trayectoria final no se puede determinar a partir de los datos de la trayectoria. Las naves de este universo no podían superar la velocidad de la luz. Eso significaba que el acechador se encontraba dentro de un radio que Kael podía cubrir. Él comenzó. El acechador seguía activo cuando dejó de tener conciencia. Estaba catalogando el último lote de señales recibidas, recorriéndolas metódicamente 1, 2, 3 cuando algo se apoderó de la parte de su cuerpo donde se concentraban sus sentidos y el conteo se detuvo en 3. La nave en sí era un rombo de 12 kilómetros de longitud en su eje más largo, repleta de armas que la habían convertido en una de las naves de limpieza más formidables de este brazo de la galaxia. Nada de eso importó después de que Kael encontrara su posición. Primero impactó en el casco, partiendo la nave por la mitad. Un segundo golpe con el borde de la mano dividió de nuevo el fragmento más grande. La visión térmica recorrió las secciones, localizando y eliminando a los tripulantes supervivientes uno a uno. El último con vida fue el artillero de popa, el mismo que había cargado y disparado el cañón de precisión contra el sistema trisolarano. La situación se prolongó hasta que finalmente se detuvo.
Las explosiones llegaron a posteriori, como siempre ocurría en el vacío, surgiendo en la oscuridad sin ningún sonido que las anunciara. Los equipos de limpieza se están reuniendo, dijo el ministro, mientras examinaba los datos recuperados de la nave con la concentración metódica de un alto funcionario que había encontrado algo útil. El grupo más cercano tiene previsto reunirse en un sistema estelar para reabastecerse y realizar tareas de mantenimiento. ¿Hasta dónde? 42 años luz. Kael no dijo nada. Ya estaba haciendo sus cálculos. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 8. La declaración del puño de hierro. Un sistema sin nombre, en algún lugar de la oscuridad. Los barcos estaban convergiendo. El navegante ocupaba el puesto más alto en la jerarquía de la nave ecológica. Quienes se encargaban del trabajo de eliminación propiamente dicho, los acechadores, los exploradores, los artilleros, desempeñaban funciones de menor rango, necesarias pero prescindibles. El navegante no era prescindible. Más de 100 barcos aún no han llegado. Puede que no vengan. Alguien del mando calculó la probabilidad sin que se lo pidieran. El universo es grande y los accidentes ocurren. Elegimos un corredor poco transitado, pero evitarlo por completo es imposible. Una nave que mantiene la velocidad de la luz puede eludir cualquier persecución convencional. Si ya se ha producido la exposición, mantenerse alejado de este punto de encuentro es la respuesta correcta. Este era el cálculo de supervivencia a escala civilizatoria. Una nave que viajaba a la velocidad de la luz no podía ser alcanzada por ningún arma que viajara a esa velocidad o inferior. El proyectil jamás lograría acortar la distancia. Pero el combustible era finito. Mantener la velocidad de la luz no era sostenible indefinidamente. Y un perseguidor que hubiera identificado un objetivo podía anclarse a su última trayectoria conocida y seguirlo. La respuesta correcta ante una exposición confirmada era borrar todas las coordenadas de los bancos de información y comenzar a la deriva. Incluso borrar el recuerdo de la ubicación de la estrella de origen de la propia mente del navegante, si fuera necesario. Ninguna nave que partía de su hogar regresaba jamás. Ese era el plan. La cubierta superior, que había sido cuidadosamente construida para imitar la quietud absoluta de un sistema extinto hace mucho tiempo, se abrió al recibir la orden. Debajo. Un planeta que había sido reconstruido por completo como una máquina. La superficie era un único organismo industrial continuo, cada kilómetro cuadrado dedicado a la construcción de naves de guerra y al mantenimiento de armas. Obreros alienígenas movían por él en cantidades incontables, cada uno desempeñando una función en el proceso general de producción de los instrumentos de aniquilación. Este era su mundo de guerra. El planeta albergaba un comunicador de entrelazamiento cuántico, el hilo conductor que los mantenía sincronizados con su civilización de origen. Las coordenadas de la estrella de origen habían sido borradas de cada nave que partía, eliminadas de los sistemas de navegación y de la memoria de los propios navegantes mediante procesos que no dejaban rastro recuperable. Esto no era paranoia operativa. Era el estándar mínimo de supervivencia. Una civilización cuyo origen pudiera rastrearse a través de una nave capturada era una civilización en riesgo de extinción. Siempre hay alguien más fuerte. Siempre hay alguien más débil. Evita a los fuertes. Elimina a los débiles. Mantén el miedo. Muévete con cuidado. Todo al servicio de la supervivencia. Mensaje del comunicador cuántico. La guerra contra la civilización adversaria no había dado resultado. No se vislumbraba ningún horizonte de victoria desde ningún punto de vista. Quizás debamos comenzar con procedimientos de adaptación dimensional para la especie, dijo alguien. Puede que el bando contrario ya lo haya hecho. La lógica era sencilla, con la brutalidad propia de la supervivencia. Adaptar la especie para existir en 2 dimensiones. Luego, aplicar la reducción dimensional sin restricciones, comprimiendo todo lo que estuviera a su alcance en un plano. La vida tridimensional, comprimida en un plano, se desplegaría y destruiría a la fuerza. Era un arma que no distinguía entre objetivos. El sistema de detección de vegetación envió una alerta. Un objeto no identificado. Presente dentro del sistema, situado cerca de la estrella. Absorbiendo activamente la radiación estelar. ¿Desde cuándo? El navegante sintió la inquietud antes de que el análisis llegara. Cualquier objeto que se acercara a la velocidad de la luz debería haber activado el conjunto de sensores externos mucho antes de entrar en el sistema. Una nave que viaja a la velocidad de la luz no podría atravesar una red de detección tan densa sin ser detectada. Activen todos los sistemas. Preparen los protocolos de emergencia para ataques. Ataque preventivo.
Carguen las lanzas de fotones y las armas dimensionales. El panorama bélico comenzó a transformarse a la orden. Los cañones emergieron de la superficie. Cientos de barcos se soltaron de sus amarras y comenzaron sus maniobras de lanzamiento. Si fuera necesario un ataque dimensional, el mundo bélico sería abandonado. Una civilización que había sobrevivido tanto tiempo había aprendido a no ser demasiado celosa con la infraestructura. La visión de Kael atravesó el camuflaje sin esfuerzo. Observó desde la distancia la maquinaria interna del planeta. Las líneas de construcción, las plataformas de lanzamiento, los sistemas de armamento que seguían ejecutando sus secuencias de activación. Un mundo fábrica. Naves de guerra ensambladas, lanzadas y enviadas para convertirse en nuevas lurkers. Las naves antiguas regresaban para mantenimiento y reabastecimiento. Un ciclo de producción interminable al servicio de una guerra sin fin. Varios miles de naves emergieron de la superficie y comenzaron a moverse hacia él. Las estructuras en forma de barril en la superficie giraron y se alinearon. Cerró los puños. La energía estelar en sus células fluía a un nivel que jamás había alcanzado. Descubría que la ira tenía un efecto clarificador en los átomos de estelita. Se compactaban con mayor fuerza cuando él lo deseaba. La determinación lo recorría como una corriente, y por donde pasaba, la materia de su cuerpo se transformaba en algo indescriptible en cualquier idioma que hubiera conocido. El ministro estaba leyendo cifras que nunca antes había visto y archivando la observación sin comentarios. Sí señaló, discretamente, que el consumo de energía solar se había disparado. Los 3 soles amarillos almacenados del sistema trisolar, sumados a la producción de la estrella actual, apenas lograban cubrir la demanda. Sería necesario desarrollar un sistema de almacenamiento de energía específico. Añadió el proyecto a su lista de prioridades. Kael inhaló. Exhaló. Un color rojo dorado irradiaba de sus extremidades, el color del metal que ha sido calentado hasta el punto en que pierde su piedra. Pasaron 3 segundos. El navegante abrió fuego. Los haces de fotones llegaban en una onda continua, una explosión de luz que llenaba el campo visual como un espectáculo de fuegos artificiales a escala de un sistema solar. Kael no tenía ningún interés en probar el impacto de sus armas contra su cuerpo. Se movía lateralmente, deslizándose entre los haces de energía que se extendían con ajustes demasiado pequeños como para considerarlos evasión en el sentido convencional. Y entonces movió. El navegante registró las estelas rojas una fracción de segundo después de que ya se habían extendido por todo el sistema. Todas las naves que habían despegado ya habían desaparecido. Los cables que las conectaban con la estrella, con el planeta, entre sí, terminaban en extensos campos de escombros. Ataque preventivo. Habían disparado primero. Entonces, ¿por qué? La respuesta llegó antes de que el navegante pudiera terminar de formular la pregunta, y la respuesta fue peor que cualquier cosa que la pregunta hubiera sugerido. Superlumínico. En realidad es superlumínico. Los sistemas de detección confirmaron lo que el navegante ya sabía. Todas las naves lanzadas fueron destruidas. Inicia la reducción dimensional. El navegante cerró los ojos y esperó lo que viniera después. Llévanos a nosotros y a esta cosa juntos. La membrana entre dimensiones comenzó a desgarrarse, un proceso más violento e incontrolable que el despliegue convencional de una lámina bidimensional. Si una lámina era una escoba, este era el tipo de arma que una civilización solo utilizaba cuando decidía que la supervivencia ya no era su objetivo. La detonación colapsaría todo en un radio de 5 años luz, convirtiéndolo en una pintura en un instante. Una velocidad superlumínica podría evitar el colapso inicial. Pero nada en este sistema sobreviviría. Kael sintió que comenzaba el colapso dimensional. Empezó en un rincón del continente bajo él. El lienzo se desplegaba desde un borde, aplanando la tierra con una suavidad y una certeza absolutas, para luego extenderse hacia afuera. Con el tiempo, superaría al sistema. Mucho más tarde, sin intervención alguna, lo superaría todo. Reducción dimensional. Tenía una idea concreta sobre las civilizaciones que utilizaban este tipo de armas sin tener en cuenta las consecuencias, y esa idea no era precisamente halagadora. El proceso, presentado como instantáneo por las civilizaciones que lo implementaron, operaba en una escala temporal que, para él, era como ver secarse la pintura. Podría haber regresado al sistema trisolarano, comido algo y vuelto antes de que el frente de onda alcanzara el borde del sistema. Extendió los brazos y extrajo toda la luz de la estrella que tenía detrás. El oro se extendió desde sus manos a lo largo de sus antebrazos, sus hombros, su pecho.
No era luz, exactamente, pero sí algo que ocupaba el mismo plano visual. Cerró el puño. Cargó. Su Majestad, este mecanismo dimensional específico no se encuentra en ninguno de nuestros. El ministro tuvo tiempo de decirlo antes de chocar contra el límite que se derrumbaba. Su superficie era más blanda de lo que esperaba. Elástica. Empujó con más fuerza. El lienzo se rasgó desde el centro hacia afuera. Los bordes restantes se comprimieron y colapsaron hacia adentro, atraídos hacia el punto de ruptura, hasta que lo que quedó fue un pequeño fragmento plano del tamaño de una astilla, equilibrado sobre la punta de su dedo. Siguió avanzando. La superficie del planeta en guerra se abalanzó sobre él, y redujo su velocidad al mínimo necesario para evitar daños colaterales a la geología subyacente. Aún así, la onda expansiva fue suficiente. Todas las estructuras de la superficie, las plataformas de construcción, las plataformas de armas, la infraestructura de lanzamiento se desintegraron en una sucesión de explosiones secundarias que se propagaron desde su punto de impacto como una ola en aguas tranquilas. Si el sonido hubiera llegado a la superficie, de haber existido atmósfera para transportarlo, el mundo de la guerra se habría visto igual que antes de que alguien decidiera convertirlo en una máquina. Los planetas habitables eran escasos. Merecía la pena preservarlos. El navegante abrió los ojos. No había pasado nada. O mejor dicho, algo había pasado, y luego se había revertido, y el recuerdo del navegante de haber caído dentro del cuadro era la única prueba de que algo de aquello había sido real. La reducción bidimensional estaba rota, dijo alguien. ¿Esto califica como una civilización divina? Preguntó alguien más. A estas alturas ya no importa. Ser destruido por algo así es, a su manera, un honor. La última percepción del navegante fue una luz color fuego que se formaba en el horizonte. Un trueno que no era sonido, sino presión. Una figura en el centro, rodeada de luz y calor en cantidades que no correspondían a un solo ser vivo. Kael se detuvo. La superficie del planeta estaba limpia. No quedaba rastro de la maquinaria. Todo lo que se había construido allí a lo largo de los siglos se había reducido a polvo y escombros, y la roca que había debajo permanecía intacta. Su Majestad. ¿Está usted herido? El ministro realizó un escaneo. El ataque dimensional fue contrarrestado con un puñetazo. Kael no era consciente de que una máquina pudiera producir la expresión específica de alguien que intentaba procesar algo que entraba en conflicto con su modelo general de cómo funcionaba el universo. Tras confirmar que no se habían producido daños significativos, el ministro dejó de lado la cuestión por completo y se centró en lo que acababa de presenciar. Levantó la cabeza. Esto es lo que les sucede a quienes insultan la dignidad del imperio. Lo grabé todo. Esto debe formar parte de material didáctico. Debe distribuirse a todos los súbditos imperiales. Un testimonio del poder del imperio, transmitido a todos. Somos los únicos súbditos imperiales de este universo, dijo Kael. El principio se mantiene, Su Majestad. El calor en sus células se desvanecía, dando paso a algo que se asemejaba al hambre. Necesitaba regresar al sistema trisolar y pasar algún tiempo cerca de esos 3 soles. Se dio la vuelta y comenzó a retroceder.